agua. No, es un derecho fundamental que hoy día siento yo que ha sido pasado a llevar. Hay gente que posee el agua, son privados y el agua no puede ser privada. Mucha gente a lo que más aspira es a tener una casa y cuesta mucho. Tener una salud digna también. Debería haber como un sistema provisional para todo, no que sea tan segmentado el sistema de salud como es ahora. Dignidad, igualdad ante la ley principalmente. El respeto hacia las personas. Actualmente no se escucha a la gente. Los políticos se dan vuelta siempre en lo mismo. No hay igualdad, o sea, no hay trato justo en un montón de cosas. Siempre lo que sea vida, que sea resguardado por la nueva Constitución. Hoy día está fuerte el tema de la eutanasia. Si tiene algún problema de salud, pueda decidir sobre eso. Tendríamos que tener la posibilidad, como lo mismo del aborto, como tener la posibilidad de poder decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer. Yo no soy partidario del aborto, pero si alguien quiere abortar, que lo haga con seguridad y no para que quede a punto de morir. Es demasiado lo que nos falta y recursos de Chile sobran. Es mucho el egoísmo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. La vida, el agua, una infancia digna, salud, educación, vivienda, derechos fundamentales. Eso es lo que nos convoca durante esta jornada en el país que queremos construir, el país que queremos escribir en nuestra nueva Constitución. Y para eso tenemos a los candidatos que les presento ahora, candidatos y candidatas que estarán con nosotros esta jornada. Natalia Garrido, Apruebo Dignidad, Distrito 11. Julieta Maureira, Lista del Apruebo, Distrito 17. Cristian Monkever, Vamos por Chile, Distrito 10. José Andrés Murillo, Independientes No Neutrales, Distrito 10 también. Antonia Orellana, Apruebo Dignidad, también del Distrito 10. Pamela Vivanco, La Lista del Pueblo, Distrito 7. Patricio Zapata, Lista del Apruebo, Distrito 10. Y Arturo Zúñiga, Vamos por Chile, Distrito 9. Con ellos, con ellas, conversamos sobre los derechos fundamentales. Les doy un aplauso y las gracias a ustedes por estar esta noche junto a nosotros hablando sobre derechos fundamentales. ¿Qué es lo que debiera estar consagrado en nuestra Constitución? Un debate que espero esté muy interesante, muy candente en algunos momentos y para lo cual tenemos una opinión experta, usted ya sabe, de nuestro bar constitucional que nos va a asesorar esta noche cuando haya alguna duda. Saludamos de inmediato a Marisol Peña, nuestra bar constitucional de esta noche. Marisol, ¿cómo está? Destacada abogada constitucionalista, expresidenta del TC. ¿Todo bien? Todo bien, Iván, que tengamos un excelente programa. Así es, y vamos a tener algunas dudas, Marisol, así que vamos a recurrir a tu voz experta en cualquier instante. Muchas gracias por estar con nosotros, atenta a este debate, que comenzamos con cifras que yo quiero revisar para hablar sobre un tema que probablemente cuando hablamos de derechos fundamentales quizás aparece como una de las primeras definiciones. El derecho a la vida debe estar consagrado en la Constitución. ¿A partir de qué momento? Vamos a definir constitucionalmente cuándo se inicia la vida. Datos sobre, por ejemplo, aborto en Chile. ¿En qué estado de cosas estamos hoy día? Lo revisamos de inmediato. Un 56% de los chilenos y chilenas está de acuerdo con el aborto solo en algunas circunstancias. El 27% cree que se podría bajo cualquier motivo. 10 puntos más que el año 2014. Ha ido subiendo. Esto es de acuerdo a Plaza Pública CADEM. Partimos de inmediato con esto y vamos a partir con las mujeres hablando sobre precisamente el derecho a la vida. Eutanasia, otro tema. El 72% cree que la eutanasia solo debería estar permitida para pacientes con enfermedades terminales o dolorosas. El derecho a decidir cuándo ponemos fin a nuestra vida. Pamela Vivanco, parto contigo. Primero que nada, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Debiera estar definida en la Constitución el derecho a la vida? ¿Cuándo parte? ¿Cómo se consagra? ¿Desde qué momento? Muchas gracias por la invitación. Y el derecho a la vida tiene que haberse un análisis y discutirse cuándo parte. Pero fundamentalmente lo que yo quiero decir es que las mujeres, que son las que llevan la maternidad, deben tener la posibilidad de determinar si esa criatura va a nacer o no. Eso es una responsabilidad de la mujer, es una decisión muy dolorosa, pero el Estado debe procurar una educación sexual temprana
y los métodos anticonceptivos para que ella y los niños tengan la posibilidad de nacer en un ambiente de amor. Julita, ¿y la Constitución debería decir se protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, desde cuándo, o no debiera estar definido eso en la Constitución? Bueno, yo creo que sin duda alguna el derecho a la vida tiene que estar protegido, pero al mismo tiempo la libertad de pensamiento, el libre albedrío, tiene que ser también un rol muy importante dentro de lo que es la nueva Constitución, porque la nueva Constitución y algunos sectores tienden a querer que las mujeres hagamos lo que ellos creen que es mejor para nosotras. Entonces yo pienso que las mujeres sabemos perfectamente lo que es mejor para nosotras y en qué circunstancias de la vida. Entonces, como lamentablemente a través de la ley estamos tan desprotegidas, yo creo que sería sumamente importante que a través de este nuevo proceso constituyente también se fueran desarrollando de manera paralela las leyes que van a venir a protegernos desde ese momento, desde el derecho a la vida, pero también el derecho a decidir qué vida queremos tener. Antonia, ¿y ese derecho debería estar consignado en la Constitución desde el momento de la gestación, del momento de la concepción, del momento en que la guagua nace? ¿Desde cuándo? En general, en el mundo hay dos modelos para poder regular el derecho a decidir, ¿cierto? Hay algunas que lo hacen a través de plazos, que es el modelo, ¿cierto?, a través de la gestación a partir del momento de la concepción, etcétera, y a través de causales. En Chile tenemos un modelo que despenalizó solo en 3 causales muy estrictas y con una objeción de conciencia muy amplia que incluso inventó la conciencia de las instituciones, ¿ya? Lo que proponemos nosotras en particular y lo que ha reclamado el movimiento feminista desde que luchó por la recuperación de la democracia es el derecho a decidir pleno, es decir, un aborto sin causales, sino que se pueda modular a través de derecho reproductivo de la mujer? Sí, yo creo que el derecho a abortar es un derecho de las mujeres. Te lo pregunto, Beto, ¿y el derecho de ese ser que está en gestación? ¿Cómo compatibilizamos ambos elementos? ¿El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo? ¿Lo entendemos? Eso es un debate muy profundo, pero tiene que ver también con qué es lo que consideramos como persona. ¿Y tú desde cuándo lo considerarías persona? Yo considero que el aborto debería ser un derecho, debería ser legal hasta al menos los 3 meses de embarazo. Hasta los 3 meses. ¿Natalia? Sí. Bueno, Particular mujeres ex profeso. Después le voy a hablar a los varones porque es un tema... Ya, me parece. Claro, me parece muy bien por lo demás, está de per se. Pero yo sí creo que tiene que estar en la Constitución el derecho a la vida, por supuesto. Estoy a favor del aborto libre hasta las 14. ¿Aborto libre sin las 3 causales? Sí, las 3 causales. Como en Argentina. Sí, por supuesto, que tengamos la mujer el derecho a decidir sobre nuestro... Te pregunto, es un tema que naturalmente tiene definiciones éticas muy importantes. ¿Y qué pasa con el derecho de ese ser en gestación? Sí, no, por supuesto. Es que esos son términos más en términos de sujetos de derecho o de la persona. Por eso, es que ahí está la discusión, porque evidentemente el derecho a la mujer a decidir, tú dices aborto libre, como en la Argentina, donde no tienes que invocar 3 causales como en nuestro país actualmente. Sí, claro. Y la pregunta de quienes están en contra de eso de inmediato es ¿y qué pasa con los derechos de ese ser que viene en camino? Por supuesto, siempre tienen que estar los presentes de cualquier ser humano, desde el momento de nacimiento. La discusión está ahí, desde cuándo los sujetos tienen derechos, no desde cuándo nace la persona, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es un término más tecnicista, ¿cierto? Que tenemos que, por supuesto, definir. Que la discusión es amplia. Yo la verdad no soy experta en ese sentido, en términos de que no soy médica en ese sentido. Pero más allá de eso, creo que hablamos del derecho a la vida solamente en términos de concepción, de aborto, etcétera. Pero también en la Constitución tiene que estar estipulado los derechos de cómo se lleva esta vida. Sí, ¿no? Vamos a hablar de los derechos a la infancia, el derecho al agua, eventualmente. Por supuesto, porque principalmente siempre está configurado el derecho a la vida y se reduce solamente al nacimiento o al aborto. Y también nosotras creemos, por lo menos yo milito en una organización de mujeres también, en que creemos que es importante también cuando se habla del derecho a la vida, de cuáles son las circunstancias y cómo finalmente estos niños llegan. Y en tu opinión, cuando se habla aquí de los derechos reproductivos de la mujer, de lo que tiene que la mujer decidir sobre su propio cuerpo, ¿qué te pasa a ti con esa definición del derecho a la vida? Porque evidentemente hay un ser también en camino. ¿Desde cuándo tú lo consideras persona o sujeto de derechos? A ver, varias cosas. Bueno, primero agradecer la invitación y al mismo tiempo, en eso yo soy súper claro. Yo creo que el Estado debe promover la vida desde el momento de la concepción. No desde el nacimiento. Desde el momento de la concepción, creo yo, y en eso estoy más que convencido. O sea, contrario al aborto libre. Voy a responder todas las preguntas. Ok, vamos por una. Creo que el Estado debe promover la vida desde el momento de la concepción. Eso es lo primero que yo creo. Segundo, yo soy contrario al aborto. Y evidentemente esto no creo que sea una discusión que tenga que ser constitucional. Yo creo que esto es una discusión legal, que se da en el Congreso, como se ha dado
pacíficamente, con altura de miras y con un buen debate, y ya se zanjó. Y si se va a seguir discutiendo, que se siga discutiendo nuevamente a nivel legislativo, a nivel legal. Creo que la Constitución tiene que estar un peldaño más arriba, debe promover la vida y evidentemente entregar... Promover la vida naturalmente, pero consagrar el derecho a la vida... ¿Y desde cuándo? Porque es una cuestión que podría estar como definición constitucional. Bueno, ahí está la diferencia. Hay algunos que creen que tiene que estar establecido en la Constitución. Yo creo que, a mi juicio, basta con que, si hay un consenso en esa materia, debe quedar establecido en la Constitución, a mi juicio, lo que yo propondría, que el Estado promueva la vida, efectivamente, en todas sus etapas, en todos sus niveles, y que sea entregado al legislador, al Congreso, que cada 4 años, 5, los años que se vaya a decidir que se elija, quienes vayan resolviendo estos temas. Pero contrario al aborto, claramente. Sí. Patricio Zapata, esta discusión debería estar en la Constitución y si debiera estar, ¿cuál es tu posición? O sea, el derecho a la vida tiene que estar en la Constitución, tiene que ser el primero de los derechos, sin duda. No solo por una cuestión conceptual o teórica. Un país que vivió la realidad de una dictadura, que violó los derechos humanos y mató personas por su pensamiento. Un país que viene saliendo de una pandemia, o que está en medio de una pandemia, o que está entrando en la tercera fase de la pandemia. No puede sino tener una aguda conciencia del valor de la vida humana, de toda vida humana, de todo ser humano. Esa es mi definición. Y de ahí yo me bajo, soy contrario a la pena de muerte. De ahí yo me bajo a que el Estado proteja la vida del que está por nacer. Ahora, el punto es que la situación del aborto es una situación dramática que ninguna mujer busca, y yo me he convencido que pensar en penas penales, penas de cárcel, es una pésima alternativa, injusta, cruel, discriminatoria. Entonces, tenemos que buscar, hay formas de hacer esto distintas. Sí, Cristian dijo recién, porque en general las mujeres, y a ver si las entendí bien, están bajo la tesis de los derechos reproductivos de la mujer, en términos generales, las 4, ¿no? Sí, claro. Cristian marcó un punto, dice, yo soy contrario al aborto. Tú en este sentido, para que la gente de la casa también te identifique... Es que yo creo que ninguna persona está a favor del aborto. Pero considerarlo como un derecho reproductivo de la mujer. Nadie quiere... Te voy a pedir que tratemos de no simplificar el debate. Nadie está a favor del aborto. La pregunta es, ¿qué hacemos? Primero, yo he encontrado que hay un consenso en tratar de evitar los embarazos no deseados. Perdona, acá se definieron como partidarios del aborto libre. Sí, o sea, nadie quiere llegar a un aborto, evidentemente, pero hay que tomar definiciones. ¿Tú estás a favor o en contra? Yo entiendo que ninguna persona quiere ir a exponerse al dolor de un aborto, pero tomando un punto y una definición. Por eso, no, si yo tomo una definición. ¿Cuál es? La solución es la siguiente: conciliar el derecho de la mujer a tener cierta independencia o libertad sobre su cuerpo con el deber del Estado de proteger la vida. Hay países que han llegado a esa solución. No es la norteamericana, que es una solución liberal, individualista. A mí me gusta la solución alemana, y que se respeta la libertad de la mujer. No hay penas de cárcel para las mujeres que llegan a esa trágica situación de la cual nadie es partidaria. Y el Estado hace ayudas de otro tipo, hace un esfuerzo de otro tipo, no penal. Patricio, ¿y en la para tratar de proteger esa vida, porque la vida es importante. ¿Y tú como constituyente, tú definirías desde cuándo se considera que se genera la vida? ¿O tú crees que eso no debería estar en la Constitución? No, yo creo que está bien el lenguaje que tenemos hoy día, que dice la ley protege la vida que está por nacer. Será la ley que define cómo lo protege, cómo se concilia eso con la autonomía de la mujer. Hay que conciliarlo. Y tercero, ¿cuál es la manera específica en que se produce la protección? No tiene por qué ser penal, ese es el punto. Ya, tú lo dejarías fuera de la sanción penal, pero lo dejarías a discusión legal. Exactamente. José Andrés, tu posición sobre este tema, el derecho a la vida. Estoy absolutamente en contra de la penalización del aborto. Creo que durante mucho tiempo los hombres hemos decidido sobre las mujeres y hemos minimizado la voz de las mujeres, y eso me parece ha sido parte de la violencia. Yo estoy a favor de defender de que el Estado pueda defender la vida, pero también teniendo en cuenta de que hay dos conceptos de vida, ¿no? Una vida biológica y una vida biográfica o comunitaria, ¿no? Lo que los griegos llamaban el buen vivir, ¿no? O la biografía. Yo creo que durante mucho tiempo se ha reducido el concepto de vida a la vida biológica, y ahí se ha penalizado la eutanasia, el aborto, y yo creo que tenemos que dar un paso más allá. Y también, por ejemplo, la vida de cualquier persona comienza mucho antes de su nacimiento, pero antes del nacimiento, antes de su concepción, ¿no? Es parte de una comunidad, ¿no? Entonces, si que nosotros no garantizamos el buen vivir de una comunidad, de la mamá, por ejemplo, de la familia, estamos también generando mucho más una cultura... ¿Pero tú coincides con Patricio que esto es una discusión que debería estar en el ámbito de lo legal y no de lo constitucional? Porque, claro, promover la vida, como decía Cristian, o como dice Patricio, el derecho del que está por nacer, y dejar la definición de
¿Cuándo vamos a considerar sujeto de derecho a un ser humano en la legislación más que en la Constitución? Yo creo que en la declaración constitucional, que no es solamente un tecnicismo legal, sino que además es una declaración ética y política, tiene que haber una definición de vida que va a ser la que se va a promover después. Y en este sentido, sí deberá tener una consagración en por ejemplo, el buen vivir o la vida buena, que tiene que ver, al final, va a tener un despliegue en un montón de otros derechos sociales. Arturo, entremos al tema del aborto, porque eutanasia ya aparece de inmediato como otro de los derechos que eventualmente uno debiera discutir. ¿Tú definirías a nivel constitucional cuándo, cómo se va a considerar un ser humano sujeto de derecho a la vida, porque estamos hablando del tema del aborto? Yo creo que primero tenemos que contextualizar que, como lo dijo Patricio, es un acto que nadie quiere realizar y que demuestra que el Estado falta, que no está presente. ¿En qué me refiero? En que las mujeres hoy día no reciben ningún acompañamiento social, ningún acompañamiento psicológico, psiquiátrico, ningún acompañamiento económico en todo este proceso cuando se lleva a cabo. Y eso no puede ser. No puede ser que el Estado esté ausente de eso. Y lo mismo ocurre con la eutanasia, que el minuto de estar con una enfermedad terminal pudiendo financiar cuidados paliativos, no lo hace, casi como obligando a la persona a tomar una decisión tan trágica como la eutanasia. Tomar una y yo soy contrario al aborto. Yo soy contrario al aborto. ¿Por qué? Porque creo en la vida. ¿Causal o más allá de las tres causales? No, hoy día tú puedes, o sea, lo que yo creo es que cuando está en riesgo la salud de la madre, sí se puede, como consecuencia de salvar la vida de la mujer, realizar un aborto. En el resto de las dos causales yo no estoy de acuerdo. Así como tampoco... Ni en caso de violación, ni en caso de embarazo, ni en caso de inviabilidad fetal, tú eres contrario. Estoy en contra de eso. Y quiero ser muy claro, yo no es que no respete el derecho de la mujer. Eres contrario a lo que hoy día establece nuestra legislación. Sí. Así es, soy contrario a eso. Pero lo acepto. Yo trabajé en el Ministerio de Salud administrando hospitales en donde se realizaban abortos porque cumplo la legislación que existe en nuestro país. Pero yendo al derecho de la mujer, de decir que ellas tienen el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de una persona, yo creo que dentro del 50% de esos abortos hay mujeres. Por lo tanto, no se está respetando el derecho de esas mujeres tampoco. Y el derecho, tú ya hablas entonces de ese ser que está en gestación como una persona, incluso tú dices 50% de esos son mujeres. Esos derechos de ese ser humano que está en gestación, que para algunos es moléculas, células, para otros es un embrión, para otros es una guaguita, cada cual le dirá como quiera decirle, pero para ti debería estar consagrado en la Constitución, cuando hablaba Patricio, por ejemplo, el derecho al que está por nacer, debiera decirse, se va a considerar sujeto de derecho a todo aquel después de la gestación, después del embarazo, después del nacimiento, ¿cuándo? Desde el momento de la concepción. Y quiero llevarlo eso ya está en la Constitución. Eso ya está en la Constitución. Y el fallo del Tribunal Constitucional que dice y que separa el ser humano de la persona, de verdad es muy cuestionable, porque lo que está diciendo es que hay seres humanos, pero que no son personas. Y te voy a dar un ejemplo, Iván. A ver. Eso ocurre hace 200 años con la esclavitud. Ocurrió hace 200 años con la esclavitud, cuando habían seres humanos, que los conocíamos como pares, pero no eran personas, no eran sujetos de derecho. Y te lo doy con un ejemplo actual. Si nos ponemos en el caso que no son sujetos de derecho, la cirugía intrauterina, que es una cirugía que se practica dentro del vientre de la madre, antes que nazca la guagua, no podría hacerse porque no tiene derecho a la salud. A ese nivel estamos llegando de diferenciar quién es persona y quién no. Pamela. Arturo, lo que a mí me gustaría llevarte a que tú fueras una mujer. Cuando uno tiene la idea de juntar con una pareja para tener un hijo, tiene que ser por acuerdo mutuo. ¿Y qué pasa en caso de violación? Si tú fueras una mujer, ¿qué haces? Si es una persona que no conoces y que te viola, ¿qué haces tú? ¿Tú sigues con esa vida? ¿Cómo vas a amar a ese producto que no sabes quién va a ser, cómo va a ser? El recién nacido es un sujeto precioso que tenemos que cuidar porque es el futuro de nuestro país. Entonces tú no me puedes decir como hombre, porque tienes que estar en los zapatos de las mujeres y haber sido pareja de esa mujer para decir, porque tú sabes que los hombres se van y las mujeres quedan asumiendo el porcentaje de mujeres que son jefas de hogares y los hombres se han ido. ¿Cómo respondes a eso? Es como te lo planteaba antes, Pamela. Yo siento en el alma, obviamente, cada vez que una mujer tiene que tomar esa decisión. Yo estoy absolutamente consciente de que debe ser un momento muy doloroso, si no el más doloroso de la vida de una mujer. Pero además penalizarlo, a mí pero me parece yo no he hablado con Andrés de penalizarlo. Yo lo que estoy hablando,
de que ahí el Estado está ausente. Sí, Cuando queremos un Estado que sea fuerte, perdón, para que la gente tiene que entienda, estar acompañando a la mujer. Tú eso lo mujer. suplirías con acompañamiento del Estado. A una mujer, por ejemplo, lo que te plantea Pamela. Como lo plantea Patricio. Sí, por ejemplo, en el escenario que una mujer ha sido violentada sexualmente, ha sido violada y producto de aquello resulta embarazada, tú dices, no, aborto allí no, pero sí acompañamiento estatal. Protección psicológica, protección médica. Esa es tu solución, digamos, o tu manera de abordar el problema. Obviamente tiene que haber un acompañamiento. Yo no me quiero poner el caso a caso porque obviamente son momentos muy trágicos y obviamente la casuística es innumerable como para poder hablar y comentar acerca de eso. Yo sí siento el dolor de esa mujer. Yo creo que no haya ninguna mujer en el mundo que aborte sin sentir un dolor profundo. Julieta Patricio, Julieta. Iván, pero tenía... espera, que me diga que ninguna mujer en el mundo, mira, solo estadísticamente en este set probablemente hay 3 mujeres que abortaron. Yo soy una, ¿ya? Aborté clandestinamente por decisión, yo y también soy mamá por decisión. Y te puedo decir que no sentí dolor al abortar, así que no hables por mí, ¿ya? En segundo lugar, yo entiendo y está muy bien que estén en contra, está bien. Aquí lo que estamos discutiendo no es lo que ustedes opinen personalmente como personas que no pueden gestar respecto al aborto, sino qué es lo que hace el Estado. Actualmente lo que hace el Estado es que penaliza y prohíbe, ¿ya? Pero yo no quiero que dramaticemos. Esta es una cuestión que hay que desdramatizar, ¿ya? El Estado permitió el aborto en Chile desde los años 30 hasta el 89 y no era un drama social. Y de hecho quienes más lo promovieron fueron los salubristas públicos, porque la cantidad de mujeres que morían en abortos clandestinos con mecanismos como el apio eran innumerables, ¿ya? Eso se permitió hasta el año 89 y fue una de las últimas disposiciones que dejó Jaime Guzmán, que pensaba que si nos violaban teníamos que incluso morir, ¿cierto?, con tal de dar a luz. Y eso se permitió. Sí. Y ahora una cosa, es muy fácil decir que no penalice, pero en la práctica, cuando no se garantiza una prestación de salud, lo que tú estás haciendo es que estás remitiendo a la clandestinidad a las mujeres pobres y estás garantizándole el acceso a una prestación clandestina de salud a las mujeres ricas. Y eso es lo que sucede, eso es lo que todos sabemos que sucede, es el motivo por el que Elia Molina tuvo que renunciar por decir una verdad que es un secreto a voces, ¿cierto? Las mujeres pobres abortan clandestinamente cuando solo hay despenalización y las ricas lo hacen pagando. Antonia, evidentemente, bueno, yo no conocía el antecedente, no tendría por qué saberlo que tú tuviste un aborto. No soy la única a quien evidente, pero nos ha entregado ese antecedente que yo lo desconocía de ti. Tú sí me dijiste que eras madre, lo habíamos conversado, pero no sabía que habías tenido un aborto. Pero tú dices, desdramaticemos. El hecho de que para ti a lo mejor no haya constituido un drama, no lo conozco el caso, no sé si tú quieres entregar algún antecedente más, pero dijiste desdramaticémoslo, para mí no fue un drama. ¿Significa que para todas las mujeres tiene que ser así? Porque evidentemente hay mujeres que están en contra del aborto, incluso están en contra del aborto en cualquier causal, bajo ninguna circunstancia. Entonces, a lo mejor sí hay mujeres que te están viendo hoy día y dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, yo creo que sí es un drama, yo creo que es un drama social, yo creo que es un drama personal. Yo creo que las mujeres somos más de la mitad de la población, está bueno reconocerlo, y por lo tanto no vamos a tener todas la misma percepción, no hay una actuación ni pensamiento en bloque. Pero sí podemos hablar de la evidencia. La evidencia indica, lo dice el Guttmacher Institute y también todas las organizaciones mundiales que se dedican a los temas de derecho sexual y reproductivo o la Organización Mundial de la Salud, es que los principales dolores psíquicos, ¿cierto?, o el trauma asociado a practicarse un aborto tienen más que ver con la penalización y el estigma social, el hecho de llevarlo en secreto, más que con el procedimiento, tener que tener miedo, más que en el procedimiento. ¿Fue así en tu caso? ¿Qué? ¿Fue así en tu caso? ¿Tú sentiste que el tema social era más doloroso? A mí me doloroso? amenazó un doctor con llamar a la policía. ¿Te amenazó por llegar a urgencias. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes y eso causa que haya una baja en la adhesión a atenderse con los servicios ginecológicos o de matronería. Ahora, solo una cosa. Sí. En Chile tenemos que llegar a urgencia porque el aborto es clandestino, ¿ya? Pero en la mayoría de los países en los que está legalizado el aborto en el primer trimestre con misoprostol, no voy a decir cuántas pastillas porque me van a acusar de promover un delito, pero en la mayoría de esos países, incluso en Australia o Inglaterra, eso se hace como servicio ambulatorio, con controles posteriores. Así de poco dramático es. ¿Ya? Entonces yo no me refiero y jamás totalizaría mi experiencia en la de la mayoría de las mujeres. Patricia, pero yo no quiero que hablen y me digan, sobre todo personas que no tienen ninguna ni remotamente la posibilidad de pasar por un embarazo, que me vengan a decir ninguna mujer querría esto. No hablen por nosotras. ¿Patricio?
Te quedaste con la palabra tomada hace un rato. Porque... Sí, la había pedido. Gracias. Lo que pasa es que aquí tenemos una experiencia y además mira, interesante porque no solo porque plantea un caso, sino desdramaticemos. Déjame tratar de... Voy a ser breve, pero... Tú nos invitaste a hablar del derecho a la vida en la Constitución. Yo entiendo que es una cuestión importante y tenemos que comprometernos todos a defender la vida humana, la vida de todo ser humano, sin ninguna discriminación, no importa cuál sea su raza, su condición. Incluso yo soy contrario a la pena de muerte, cuál hayan sido sus conductas. El derecho a la vida de todo ser humano como un pilar sobre el cual construimos la Constitución, porque ese derecho ha sido violado históricamente en Chile, porque se le ha negado a los que son comunistas y se les persiguió, y en algunos momentos se le ha negado a otras personas por otras realidades. Esa es la afirmación constitucional. Yo entiendo la importancia del debate de la ley de aborto o del aborto, y yo entiendo además que se ve absolutamente marcado por el hecho de vivir en un país con patriarcado y con machismo, ¿no es cierto? Porque le cargamos a la mujer un montón de responsabilidades. Dormíamos tranquilos antes pensando que la cosa estaba arreglada porque en el Código Penal había una pena penal. ¿Para quién? Para la mujer. Y como tú recordabas, Pamela, ¿no es cierto? Hoy día 1 de cada 2 mujeres se hace cargo de sus hijos sola. Y el 80% de esas mujeres que se hace cargo de sus hijos sola no recibe ni siquiera la ayuda económica de los hombres. Así que yo te entiendo y las entiendo de que nosotros los hombres tenemos que entrar a esta conversación con mucha humildad. Pero creo que tenemos derecho a opinar sobre cómo la Constitución protege el derecho a la vida. Yo les pediría, por favor, que no me dejaran en la puerta en ese debate constitucional. Yo me la he jugado por el derecho a la vida desde que tenía 17, 18 años luchando contra la dictadura que mataba gente. Y déjenme decir por último, yo creo que podemos encontrar una solución que no sea binaria. Yo entiendo que de repente en la lógica de un programa de televisión hay que agrupar a un lado los partidarios del aborto y los enemigos del aborto. La verdad es que cada país encuentra una solución. No hay 2 soluciones iguales. Hay soluciones más liberales, hay soluciones más comunitarias. A mí me gustan más las más comunitarias. Yo creo que es posible conciliar un Estado y una comunidad que trate de proteger la vida humana donde quiera que esté, en todas sus etapas, pero respeta la libertad, especialmente de las mujeres. Yo estoy por eso. Pero créanme que existen soluciones intermedias, porque yo me resisto a que esta sea una cuestión de binaria, de los buenos y los malos, a favor y en contra. Porque así no nos vamos a entender nunca. Patricio, y entendiendo ese espíritu, evidentemente acá hay elementos que van a tener que estar en la Constitución y otros que a lo mejor no van a tener que estar en la Constitución. Porque vamos a entrar a otros temas. Nosotros le hacemos una propuesta inicial de temas, ojo. Terminar? Sí, vamos a terminar con eso. Yo solamente para entender el punto y tratar de que la gente también en la casa entienda lo que ustedes escribirían de Constitución. Debiéramos entonces dejar un enunciado más bien general del derecho a la vida y que después efectivamente nuestra legislación bajara a las soluciones comunitarias, individuales o como ustedes quieran llamarlas. Es que yo creo que es un error poner esto en términos de individualismo o comunitarismo, ¿ya? Porque resulta que cuando se trata del cuerpo de las mujeres parece que fuera propiedad colectiva y otros pudieran decidir por ella. Yo sé que tú estás en el debate constitucional y de hecho estuviste en el debate constitucional de las 3 causales para restringir el aborto en 3 causales y defender la objeción constitucional institucional de la Universidad Católica, ¿cierto? Pero entonces no me digas como que porque yo reclamo que las mujeres podamos hablar por nosotras mismas y no nos digan lo que sentimos, te estamos quitando el derecho a vos, porque nadie te lo ha quitado, ¿ya? Ahora, respecto a si se debe garantizar constitucionalmente o no, hay algo que es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, esto queda sujeto a la jurisprudencia. ¿Y qué ocurre? Cambia la composición de la Corte, se murió la jueza Ruth Bader Ginsburg y el derecho de millones de mujeres está en duda porque cambia la composición de la Corte. Yo creo que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que estar consagrados en la Constitución. Antonio, dame un segundo, les doy la palabra de inmediato porque tenemos llamado de nuestro bar constitucional, Marisol Peña. Ha seguido este debate, te voy a dar la palabra de inmediato, Julieta y Natalia, que se las debo de inmediato. Marisol, evidentemente acá hay un tema que es fundamental de discutir, el derecho a la vida, consagrado incluso en la Constitución actual. ¿Cómo se ve cuando uno lo compara con otras constituciones, debates como este, el de eventualmente el aborto, el derecho de los derechos reproductivos de la mujer o el derecho del que está por nacer? ¿Cómo se resuelve constitucionalmente? Bueno, tal como se ha reflejado aquí en el debate entre los candidatos y candidatas que hoy nos acompañan, las constituciones en general, Iván, consagran simplemente el derecho a la vida.
Tú lo encuentras en constituciones frutos de procesos constituyentes importantes, como la Constitución colombiana del año 91, pero también la encuentras en constituciones más avanzadas, como la de Sudáfrica, y también en una constitución de un país nórdico como es Finlandia. La sola enumeración del derecho a la vida, lo cual significa dejarle al legislador la precisión del momento del inicio y, ojo, también del término de la vida. ¿Por qué? Porque las circunstancias van cambiando. Por ejemplo, la evolución de la ciencia médica puede llegar en un minuto a un consenso unánime respecto al momento del inicio de la vida, cosa que actualmente no existe. Distinto es, y va en el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, porque el Pacto de San José de Costa Rica señala: se protege la vida en general desde la concepción. Y esto ha significado que la propia Corte Interamericana haya variado su jurisprudencia. Inicialmente dijo: se protege la vida desde la concepción, pero cuando apuntó al generalmente dijo: puede haber excepciones. Y esto lo señaló así en la sentencia Artavia Murillo del año 2000, donde dijo: puede haber matices, que desde el momento mismo de la concepción no estemos realmente frente a una persona, pero de que hay vida de algo, de un ser, eso es indiscutible. Marisol, y revisando, porque nosotros durante la semana conversamos con nuestros abogados constitucionalistas, con Marisol, con Tomás Jordán, y la verdad es que, claro, comparamos, y ellos nos van dando luces sobre cómo avanza la discusión constitucional. En términos generales, las constituciones que se han generado en el último tiempo tampoco apuntan a dónde o desde dónde se va a proteger el derecho a la vida. Es solamente un enunciado general. A eso me refería, Iván, porque creo que es muy importante, tal como lo hemos constatado aquí, que el momento del inicio, como el momento del término de la vida y la circunstancia en que termina, son de aquellas cuestiones valóricas que suelen dividir más profundamente a todas las sociedades del mundo. Es por eso que en este tipo de cuestiones valóricas, como es el caso de la eutanasia también, la Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido la tendencia más bien de dejar diferido al debate democrático sostenido en los parlamentos de esos estados en un momento histórico determinado cuál es la solución a la que se va a arribar. Lo importante es que la Carta Fundamental sea un marco que cobije idealmente las distintas concepciones valóricas y que pueda ir evolucionando de la mano con la ciencia médica. Marisol Peña, como siempre, muchas gracias por ser nuestra abogada constitucionalista, nuestro VAR, que está atenta a la jugada allí con esta discusión interesante, y le habíamos quedado con la palabra pendiente a Julieta y Natalia. Julieta, voy contigo. Para cerrar el tema aborto y entrar en otras materias, nosotros le hacemos un enunciado inicial. Ustedes evidentemente pueden considerar que hay otros derechos fundamentales, pero el derecho, por ejemplo, a la vivienda, el derecho a la educación, el acceso a la salud. Vamos a hablar de derecho de infancia a propósito de lo que ha pasado con este registro en el Sename en Providencia, pero ustedes querían cerrar el tema aborto. Sí, a mí la verdad es que quisiera dejar de manifiesto que a uno le provoca indignación de repente escuchar las opiniones de nuestros compañeros de ruta, y no tan solo los compañeros que están aquí, sino que a diario cuando uno se topa en la calle. Pero quisiera hacer un alcance. La Constitución está tan ajena a lo que viven realmente las personas que por eso en estos momentos está en una desconstrucción para volver a construirse, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te digo que está ajena? Y me voy con esto con el tema de la despenalización del aborto, el aborto libre y todos los temas que hemos estado conversando aquí. Cuando a ti te toca estar en las poblaciones, realmente en las poblaciones, con las mujeres que han salido de sus casas a los 13, 14 años porque sus padres son alcohólicos, porque sus padres son drogadictos, y se van con una alternativa fuera de la casa, que el tipo tampoco tiene trabajo, que también está ligado a las drogas, y van naciendo hijos a los 16, a los 17, a los 18, y te encuentras con una niña que tiene 23 años y tiene 6 hijos, y tú te das cuenta de que el círculo es vicioso y que no hay amor con el que se trate a los niños, y tú miras y estás ahí y ves el dolor de las mujeres de decir: yo no amaba a esa persona. O el tipo llega a las 2, 3 de la mañana o drogado o alcoholizado y las viola. Y muchas relaciones que suceden en las poblaciones guardan relación solamente
con una esperanza que tuvo esa mujer de poder salir de un círculo de violencia. Entonces, cuando yo escucho a los varones decir no, a poner cierta ética o cierta moral o a poner un peso de la tradición dentro de la decisión de esa mujer, es que no están sabiendo leer lo que se vive realmente al interior de una mujer y de nosotras eso, el tono todas. social y los mecanismos de reproducción de la pobreza que tú Por eso hay que modificarlo, porque Natalia. no tiene una lectura real. La Constitución no mira la realidad que vivimos y que vive la población. Pero a lo mejor, Natalia, solamente tendría que ser una referencia, como por ejemplo, hemos visto ejemplos de otras constituciones, la referencia del derecho, la protección del derecho a la vida, y que efectivamente esto fuera una materia de discusión más bien legal, dejarlo a lo que la ciencia nos vaya diciendo a futuro como alternativas para establecer un consenso de desde dónde vamos a considerar que se produce la vida. Sí, claro. Yo quiero dejar de manifiesto también que no es que las personas, o las mujeres en realidad, y ahí estoy de acuerdo con mis compañeros, o sea, principalmente la discusión está y debería centrarse el foco en las mujeres, que hemos sido vulneradas y postergadas, al igual que los niños y las niñas de este país durante años. Pero como Patricio nos concede el derecho de tener una opinión, o porque Patricio no, para nada. Puerta, o sea, en ese sentido, las opiniones pueden estar siempre. Nosotras las mujeres nunca vamos a negarle la opinión a nadie por lo demás. No es nuestra forma de construir políticamente y socialmente. Pero en ese sentido sí creo que el debate, cuando hablamos del derecho a la vida y en términos generales, en eso sí estoy de acuerdo, es el derecho a la vida de todas y todos. Y no tenemos que extrapolarlo, ¿cierto?, entre las que creemos que las mujeres tenemos derechos reproductivos, que estamos prácticamente fomentando la muerte. Para nada. O sea, las mujeres, por lo menos yo me declaro profundamente defensora de la vida. Eso quiero decir principalmente. Y también quiero bajar, y ahí estoy de acuerdo también con mi compañera, es que tenemos que bajar la discusión constitucional entendiendo esto. Yo soy dirigente del Movimiento de Pobladoras en Lucha, y en ese sentido, claro, cuando hablamos de derechos fundamentales, cuando hablamos del derecho a la vida, cuando hablamos del aborto, ya que lo queremos llevar a eso, ¿cierto?, en términos de derecho a la vida, que creo, insisto, en lo general, esto es lo particular, ¿no? En las poblaciones la Constitución no es conocida. Principalmente... O sea, no solo la población, digámoslo, en los colegios, no es conocida. No, yo hablo de la población, hablo como sociedad. Sí, claro, la justamente, gente desconoce muchas veces la Constitución. Esto, cuando hablamos de derecho constitucional, cuando hablamos de derechos fundamentales, claro, se entiende como si fuésemos una junta, y es lo que Chile, lo que los pueblos de este territorio dicen que no quieren, es, para terminar, Iván, precisamente, no solamente abogados y abogadas discutiendo de cuándo parte la vida, cuándo no parte la vida, porque finalmente nosotras tenemos que vivir la vida como otras lo estipulan en la Constitución. Por eso es importante que la Carta Magna, que entre toda la sociedad construyamos, tenga los derechos fundamentales consagrados, pero también con justicia social para poder vivir bien. Y por eso, Natalia, creo que estamos viviendo un momento tan especial, porque esta es una Constitución que por primera vez se va a construir paritariamente, no solo con voces de abogados constitucionalistas como tú dices, sino con voces de ciudadanos. Ahora, hay un momento que se produce en estos días que yo creo que también, ya que estamos hablando de derechos fundamentales, los y las convoco a hablar sobre esto. Miren el siguiente registro. Se produce en el Sename de Providencia, de la calle Carlos Antúnez, grabado por una vecina. Me duele, grita un niño que evidentemente está teóricamente en un centro del Estado que debiera proteger sus derechos. Aquí han fallado los protocolos una vez más. Recordemos que la cifra de niños que han muerto al interior del Sename en los últimos 10 años, estamos hablando de 1.300 niños que han fallecido. Acá fallaron los protocolos porque incluso la directora del Sename reconocía, llegó carabineros y no llegó personal sanitario. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales y estábamos hablando del derecho a la vida, evidentemente uno debería decir, bueno, a la vida, y después vamos a dejar a los niños, sobre todo a los que están más desposeídos, en circunstancias como esta, abandonados de esta manera. José Andrés Murillo, quiero partir contigo sobre qué te pasa a ti con este registro tan violento. Yo me imagino que ustedes incluso le hemos quitado el audio porque es muy fuerte, ¿no?, escuchar a un niño vulnerado en sus derechos de esa manera. Acá el Estado entero ha fallado, y no ha fallado hoy día, esta semana, este año, los últimos 5, las últimas décadas le hemos estado fallando a estos niños. Ese debate debiera estar en nuestra Constitución, ¿y de qué manera? Yo creo que la falla sistémica en el trato y en el maltrato de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, el sistema de desprotección ha sido sistemático. El mismo Comité Internacional por los Derechos de la Niñez lo ha dicho, se lo dijo hace 3 años al Estado, que el país ha violado de manera grave y sistemática los derechos humanos de los niños,
cosa que ha pasado absolutamente desapercibido y lo que me parece además inaceptable. En Chile el sistema de protección genera violencia constante. Una de las... A mí me duele, y probablemente mucha gente también le pasa que le duele y después se nos olvida y volvemos, ¿no? Para mí ha sido muy importante en este tiempo tener conversaciones con personas que han constantemente, yo trabajo hace muchos años en esto, y tener muchas conversaciones con personas que han pasado por Sename, o que han vivido, o que han crecido en Sename. Y me encanta. O que han sobrevivido. Que han sobrevivido. Y otros que no han sobrevivido. Nosotros sabemos que entre el año 2005 y el 2019, 1.815 niños, niñas y adolescentes murieron en Sename. O sea, hay más probabilidades de morir en Sename que morir fuera de Sename. Es que, ¿sabes lo que pasa? Perdona que lo ponga de esa manera. Y por eso yo te decía sobrevivido, porque también me ha tocado conversar con personas que han sobrevivido a instituciones, a algún centro del Sename. Y yo te quiero preguntar, porque cuando uno dice, vamos a consagrar estos derechos en la Constitución, uno esperaría, a lo mejor estoy equivocado, pero yo como sociedad esperaría, como parte de esta sociedad, que al ser un derecho consagrado en la Constitución, uno pudiera después exigirlo. Pero los niños no marchan. Los niños lamentablemente los niños más vulnerados de este país no marchan, no levantan la voz, no hacen protestas, no son visibles. Entonces cuando yo te invito a la mirada constitucional de esto, te pregunto, ¿de qué manera y cómo hacemos que estos sean derechos exigibles? Yo creo que el reconocimiento explícito de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en la Constitución los hará más visibles para luego también garantizar esos derechos como derecho universal, es decir, para todos los niños, para que ojalá no tengan que llegar al Sename. Y si una vez llegan al Sename, también tengan las herramientas suficientes para que esos derechos que han sido vulnerados o han estado en riesgo de vulneración sean restituidos, sean consagrados y puedan también volver a una familia, que es lo que tienen que hacer, además, una familia en sentido amplio. Realzar, relevar el papel, o sea, no el papel, el rol de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, la obligación del Estado de proteger esos derechos, de promover esos derechos, y cuando el Estado falle, ¿qué? Porque el Estado, y tú eres parte de lo que ha sido la administración del Estado en Chile, también lo ha sido Cristiano, en fin, o sea, acá, pero el Estado no ha fallado este año, o no ha fallado este gobierno, ha fallado siempre en este tema, y ha fallado de una manera muy dolorosa y muy escandalosa. Sistemática y escandalosamente, sí. Yo diría, y escandalosamente, y a la vista y paciencia de todos nosotros, y al silencio muchas veces de la sociedad. Y no es solamente en el tema de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esto es un tema bastante más grande de lo que obviamente es muy importante, pero en salud ocurre lo mismo. ¿Cuántas personas fallecen en listas de espera porque no se les da una atención a tiempo? O, como dice la canción de Los Prisioneros, hay 14 años de educación que no sirvieron para nada. Les vendieron algo, ¿para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un diagnóstico por parte? Y cuando uno ve estos problemas que son gigantes, uno dice, chuta, no estaremos frente a otro problema mayor, que es la provisión de servicios por parte del Estado, la que está siendo hecha de mala forma, y de esa forma ver a lo mejor otra forma, creer más en las personas, creer más en la sociedad civil, en las fundaciones que puedan estar ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué lo llevo eso? No quiero simplificar tu argumento, pero si te entiendo, ¿menos Estado, más sociedad civil para garantizar esos derechos? No, más, o sea, el mismo nivel de Estado, solamente pero más sociedad civil. Que no sea el que provea el servicio, el Estado. Del servicio social no me parece. Estoy pensando en que participe más la sociedad civil, que no sean solamente cargos políticos los que están administrando los hospitales y que cada 4 años tengamos que cambiar esos buenos directores de hospitales por otros que sean del color político del presidente. ¿Pero tú sabes cuál es el porcentaje de centros del Sename que son administrados directamente por el Estado? Déjame terminar, Antonia. Lo mismo con educación. ¿Por qué no seguir discutiendo de quién, seguimos discutiendo de quién es el dueño del establecimiento, en vez de preocuparnos de la calidad de educación que se da dentro del aula? Pero un poco, Cristian, eso no debería ser un rol esencial del Estado, porque efectivamente cuando un menor, un niño, una niña, un adolescente es derivado por un juez o por una jueza a una institución del Sename o dependiente del Sename, es porque allí hay un entorno que le falló a ese niño, niña, adolescente. Y allí no debería ser el Estado y no una persona de buen corazón, no una institución, sino que no debería ser un rol fundamental del Estado. ¿Si sabe qué? Sujeto de derecho fundamental, niños, niñas y adolescentes. Acá tiene que haber Estado. Sí, a ver, niños, niñas y adolescentes hoy día no están en la Constitución. Y en eso una definición clara. Yo he tratado de ser lo más claro posible en cada una de las posturas, porque aquí se requiere de esa claridad. Evidentemente deben estar en la Constitución, deben ser sujetos de derecho y deben estar protegidos por el Estado. Acá el Estado tiene que jugar un rol. Aquí el Estado tiene que estar muy presente porque no lo ha estado. Y evidentemente esto significa que instituciones como el Sename tienen que ir dando paso a la historia y a la mala historia de nuestro país,
y evidentemente pasar a instituciones distintas, como es el Servicio de Protección de Niñez, que está recién aprobado por el Parlamento, o el de Rehabilitación, o la Ley de Garantías, que es clave. Ningún gran cambio, por si acaso. No, está bien, pero está aprobado por el Parlamento. Estoy señalando que está aprobado por el Parlamento, y además una ley de garantía que defina y baje cuáles son esas garantías de los niños, niñas y adolescentes. Termino. Hablé bien poquito delante. Niñas y adolescentes que están definidas en la Constitución y que van a estar amparados en la Constitución como sujetos de derecho, y luego tener una ley de garantía que lo desmenuce, que lo deje claro y que lo deje bien establecido. Pero sí quiero dejar bien claro, el Estado acá tiene que estar muy presente. Aquí es una de las cosas en donde el Estado tiene que estar pero muy aquí hay visiones distintas. Uno podría pensar que podrían tener una visión más bien homogénea. Iván, Arturo, yo quiero aclarar eso. no se te entendió bien, no lo se pensaste olvide bien. del problema. No, tú dices más paso a la pero sociedad civil. Pero el servicio, sea de educación, de hospital, no siempre tiene que ser el Estado. Tiene que financiarlo, pero no proveer. ¿Por qué? Porque caemos en la politización, en el clientelislismo, en la búsqueda del clientelismo. En ese sentido, A mí me parece que hay un incentivo perverso de que se entrega una subvención, perdón, te interrumpí, pero se entrega un bono prácticamente por un niño que está... Sí, porque muchas veces es quien hace el informe para que ese niño sea institucionalizado, también recibe un sentido económico para que ese niño termine. Impide que un niño salga una familia de acogida que probablemente... que puede ser extensa o externa, que podría asegurarle mucho más los derechos. El derecho que tiene él a ser amado, a ser cuidado, a ser comprendido, mucho más que en una institución que probablemente, o sea, a muchas que sí le importa, pero por el diseño no tiene por qué importarle. Natalia. Sí, yo creo que es vergonzoso. En principio, el Sename es una vergüenza en este país. De ahí hablamos de bueno, los niños y las niñas, también decirlo. Los niños y las niñas. Niños, niñas, adolescentes. ¿Cierto? Y adolescentes. Como sujetos de derecho a la Constitución, por supuesto. O sea, creo no que, están hoy día, tú lo pondrías. No, está como, y ahí está como objeto de protección. De hecho, y entonces ahí hablamos, sujetos de derecho. Por supuesto, y ahí hablamos de, bueno, ¿cuál ha sido el rol del Estado? Nefasto, por lo demás, en este sentido, pero yo quiero ir más a fondo. O sea, cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas, no tiene que ver con su pasar por la institución del Sename, en ese sentido, sino los derechos de un niño desde que nace. Todos los niños y las niñas nacen iguales en sus capacidades, pero como estos niños de nuestras poblaciones terminan en el Sename. Yo soy de Peñalolén, donde ustedes deben conocer al tal llamado Cizarro, ¿cierto? Que fue portada y salió un montón de veces en las noticias y lo trataron de delincuente. Un niño menor de edad, un niño que creció hacinado en la Villa Cauciño, que creció solo en la calle, que no tuvo educación de calidad, que no tuvo acceso a una buena vida, que no ha tenido y que ha sido desprotegido por el Estado y también por los privados. Principalmente sería una aberración inclusive seguir hablando de las concesiones del Sename. O sea, a mí me parece... Sí, Natalia, Patricio, te quisiera preguntar porque, a ver, no están los niños, niñas y adolescentes en nuestra Constitución como sujetos de derecho, que tienen que estar. Había una discusión de cuánto Estado, cuánto privado, y yo te pregunto, y de verdad, para que esto también la gente en la casa diga, bueno, ¿hay o no hay una solución que sea de nivel constitucional a un drama como este? ¿Debieran estar los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho? Y te pregunto, ¿debiera haber algún ente, alguna institución, la Defensoría de la Niñez, que hiciera que sus derechos sean exigibles al Estado? Porque efectivamente hoy día este registro, que yo lo encuentro dramático como muchos otros, nos habla de un niño que está internado probablemente, al cual le falló toda la familia y que sus derechos siguen siendo vulnerados por una institución además pagada por el Estado. Déjame, ¿qué significa que uno coloque algo como derecho fundamental? Significa que uno lo pone fuera del alcance de la política normal, que no va a depender de lo que quieran hacer los gobiernos, de derecho, de el legislador de turno. Es un compromiso permanente, una promesa permanente. Esta Constitución no habla de los derechos de niños y adolescentes. Afortunadamente, en el año 89 se modificó la Constitución para que los tratados internacionales tengan fuerza en Chile. Entonces la Convención de Derechos del Niño sí es aplicada por nuestros tribunales. Pero hay que afirmar en la nueva Constitución que esos tratados están por encima de la ley, para despejar una teoría jurisprudencial absurda que dice que tiene el mismo peso que la ley. Estos tratados internacionales de derechos humanos están por encima de la ley. Y si tú me presionas a mí a nivel de la Constitución completamente. Ya te presiono. Y segundo, no, es que te presiono. Hablar expresamente del derecho. Déjame contarte una historia que quizá la gente que nos está viendo no sabe. Aquí hubo un proyecto para agregar a la Constitución política el derecho de niños, niñas y adolescentes a un desarrollo autónomo, a la protección del Estado y a la autonomía progresiva. Adivina qué pasó en el Parlamento.
Adivina quiénes votaron a favor de reconocer el derecho de niños, niñas y adolescentes con autonomía progresiva, porque no se trata de tratarlos solo como cosas delicadas, sino irles reconociendo que en la medida que van creciendo van teniendo más poder sobre sus decisiones, van teniendo más autonomía. Y el temor, a mi juicio infundado, de que esto destruía a las familias, de que esto atentaba contra... Hoy se rechazó en el Congreso. Entonces, es bueno que la gente que vaya a votar por convencionales entienda que hay que poner en la Constitución ciertas cosas que se han tratado de poner. Vamos a hablar de agua en 10 minutos más, ¿no es cierto? Y ahí ojalá podamos hacerlo. Ahí también hubo un proyecto que se presentó sobre derecho al agua y no se pudo aprobar. Y si hablamos sobre vivienda, te podría decir que tenemos proyectos sobre derecho a la vivienda. Entonces es muy importante que la gente que nos está viendo sepa que han habido esfuerzos, hay gente que ha votado a favor de reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes, y hay gente que ha votado en contra. Y por eso, Patricio, tú propones, y vamos a ir con nuestro val constitucional, tú propones que los derechos, que los tratados internacionales estén incluso por sobre la legislación y por sobre... O sea, al menos a rango nivel de la Constitución, y para evitar contradicciones, y para evitar también el VAR me va a validar, espero que exista un control del Tribunal Constitucional para evitar contradicciones. De inmediato doy la palabra. Tenemos VAR constitucional Marisol Peña. Marisol, aparece evidentemente el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que no está reflejado en nuestra Constitución actual. Nuestros invitados e invitadas dicen que sí debiera. La discusión es cuánto del Estado, cuánto de privado, de qué manera uno podría pensar que las constituciones modernas abordan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Marisol. Bueno, desde luego, si uno hace un rápido recorrido por algunas constituciones contemporáneas aquí mismo, en América Latina hemos hablado de Colombia, pero también está el caso de Ecuador, de República Dominicana, se recogen derechos específicos para niños, niñas y adolescentes. Pero el problema es más profundo. Yo diría que las constituciones de última generación se han hecho cargo de forma más específica de cómo se puede concretar constitucionalmente una mayor igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y en ese sentido, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes va aparejado en el mundo del derecho comparado con la protección de los derechos de los consumidores, con la protección de los derechos de personas con discapacidad, con el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas u originarios. En consecuencia, estamos hablando hoy de un tema puntual que nos ha impactado mucho a todos, pero el panorama constitucional comparado hoy nos muestra que la igualdad de oportunidades exige mayores precisiones respecto a grupos vulnerables que han sido tradicionalmente invisibilizados en nuestra sociedad. O sea, evidentemente ahí nuestra Constitución está al debe y debe ser un desafío para los constituyentes incluir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Marisol Peña, te agradecemos por ser nuestro hogar constitucional y por estar atenta a la discusión que se produce acá en el estudio. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Pamela, te doy la palabra a ti, Julieta, y atención, porque hay muchos derechos fundamentales que nos quedan al margen de la discusión. Les vamos a dar un tiempo para que cada uno redondee. Y respecto a la votación que se ha hecho ahora en relación al agua, a los derechos de los niños, ¿qué representatividad tiene el Congreso en este minuto con el refichaje que se ha determinado en el 2017, donde se pudieron inscribir partidos, se pudieron además apoyar las campañas millonarias que tienen? Entonces yo digo que la democracia hoy día hay que refundarla. La democracia tenemos que revisarla, porque ¿quiénes están en el Parlamento? Son aquellos elegidos por la mayoría del pueblo. ¿Cuántos votan? ¿Cuántos van a votar? ¿Por qué nos van a votar? Cuando vamos a la población nos dice, pero usted es política, no me dé ni una cosa. No queremos partidos políticos, no queremos los mismos de siempre. Entonces, ¿quiénes están votando en el Congreso también? Y por eso que tenemos estos no derechos de los niños, que es lo más sagrado que tenemos para tener una sociedad mejor. Julieta. Bueno, yo soy partidaria absolutamente de fortalecer el Estado. Una nueva reformulación del Estado, no el Estado que tenemos actualmente. Y dentro de esa política pública de reformular el Estado y darle el grosor que necesita, obviamente que el Estado estuviera a cargo del Sename. ¿Por qué? Porque el Estado debiera tener una ética y una moral a través de su Constitución, que no debiera discriminar a ninguna niña y a ningún niño, y por lo tanto bajar por ahí la línea de que estos niños y niños no tuvieran supeditados
al lucro, porque en estos momentos todos los que manejamos el tema sabemos que las personas que administran las redes del Sename y de los hogares y de las aldeas SOS están ligados a ciertos partidos políticos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el interés de los partidos políticos de lucrar finalmente con los niños y niñas que se ven vulnerados en sus derechos? Entonces yo creo que debe estar incorporado en la Constitución sí o sí el derecho de estos niños y bajar una línea que ojalá sea al 100%, o sea, darle todas las oportunidades, el cariño, la educación y las familias que los niños necesitan. Bueno, yo les decía al comienzo del programa, cuando nosotros conversábamos sobre los derechos fundamentales, evidentemente aparece el derecho a la vida, eventualmente el derecho a decidir cuándo ponerle término a la vida, derechos quizás más modernos como vivienda, garantizado en la Constitución, pero evidentemente salud, educación y todo lo que hemos conversado. El tiempo apremia en televisión, les vamos a dar 15 segundos, parece poco, en la franja tienen 1 segundo y a veces menos. Para que nos diga Cristian Mor que en su Constitución, la que redactaría usted en tema de derechos fundamentales, en 15 segundos, ¿qué debería estar? ¿A cuál cámara? Te seguimos nosotros. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. A mi juicio, el derecho a la vivienda digna y adecuada, a la ciudad justa y la integración social es una norma importantísima, fundamental, que no ha estado presente en nuestra Constitución y creo que sí debe estarlo en la actual. 2, 1. Patricio. ¿Qué debería estar en tu Constitución? Derechos fundamentales. 15 segundos para ti. Esta Constitución tiene que corregir, la nueva tiene que corregir una distorsión de la actual. Y los derechos sociales tienen que estar reconocidos con la misma fuerza y el mismo poder que los derechos liberales clásicos. Una Constitución equilibrada que sea casa para todos y todas. Gracias, Patricio. Antonio. Ahí yo creo que hay una cuestión fundamental que es no solamente qué derechos garantizamos, qué decálogo de derecho tenemos, sino cuál es la posibilidad de ser ejercido. La misma VAR constitucional, la abogada Marisol Peña, nos ha dado cuenta de constituciones contemporáneas, porque hay nuevos sujetos políticos que antes no éramos ciudadanas, como las mujeres, que vamos reclamando nuestros derechos. Y por lo tanto hay que actualizar. Gracias, Arturo. Para mí el derecho a la salud tiene que ser perfeccionado. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hoy día nosotros podemos poner en la Constitución que cada gobierno, cada Congreso Nacional, al inicio de cada periodo, establezca un nivel de salud, que ojalá ocupemos algo que ya conocemos, como el auge. Gracias, Arturo. José Jiménez. Es importante que ningún derecho fundamental que es solamente como letra muerta tiene que estar garantizado y los derechos de la niñez, creo yo, que contienen en sí la gran mayoría de los derechos sociales y fundamentales. Natalia. Sí, para mí todos los derechos fundamentales que permitan el buen vivir, principalmente el derecho al agua, el derecho a la vivienda y a la ciudad, el derecho de previsión social, a la salud y a la educación. Pamela. Derecho a la salud y parte de eso el agua. Derecho a educación, una educación que separe la enseñanza del aprendizaje, que no es lo mismo. Tercero, el derecho a las artes, a que los niños se desarrollen en todas las artes, no es solo en unas pocas. Y que la nueva Constitución contenga ética. Principio ético. Gracias. Julieta. Primero que todo, Estado social de derecho, y creo que una batalla fundamental que se va a librar es el derecho al agua, y incorporaría el derecho al agua potable y al alcantarillado. 1.260.000 chilenos aún no tienen alcantarillado en Chile. Bien, pues vamos a hacer una muy pequeña pausa. Hemos hecho un sorteo en comerciales, lo hacemos ahora, para ver efectivamente en qué orden nuestros y nuestras invitadas constituyentes van a referirse a tópicos que ellos desconocen. ¿De qué se trata? Eso. También le quiero contar que en 24horas.cl, nuestro portal, usted puede conocer a su candidato, a su candidata constituyente. Es fácil, es amigable, sencillo de acceder. 24horas.cl. Las propuestas, escanea el código QR que aparece allí y tiene todos los datos sobre su distrito. Hacemos una pausa. Esto es El País que Queremos. Bien, pues ya estamos de regreso. Este es El País que Queremos y en comerciales sorteamos el orden en el cual nuestras y nuestros invitados van a responder preguntas sobre tópicos constitucionales. Julieta Madureira con nosotros, desconoce el tema. Tiene que elegir una carta al azar. ¿Cuál? Una al azar. No. Sería la número 6, la vamos a retirar porque ya no está disponible para el resto. Nos giramos para ver qué tópico es reglamento. Se debería definir una o más causales de cesación en el cargo de los constituyentes. ¿Cuáles? Interesante. Si tú eres electa, van a tener que primero redactar un reglamento. ¿Cómo vamos a sesionar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tienes un minuto? Por favor, esa es tu cámara. A partir de ahora, ya.
Bueno, yo creo que este proceso es tan importante que finalmente debieran haber, obviamente, causales. Creo que una de ellas, primero, es la probidad. Segundo, sería la cantidad, debiera normarse la cantidad de veces que se puede faltar de manera muy puntual, pero ojalá que siempre estuviéramos de manera presencial y no faltáramos, digamos, este proceso tan importante. Creo que esas serían una de las dos cosas que yo normaría. Y quisiera invitarlos también a participar en este proyecto, en este proceso tan importante, en donde las mujeres por primera vez en el mundo escribimos una constitución paritaria de 50 y 50. Somos pioneras en Chile, así que invito a todas las mujeres a participar de este proceso tan importante en donde por primera vez se va a visibilizar lo que nos duele, lo que nos pasa, lo que realmente percibimos del mundo y cómo lo podemos resolver de la manera en la que somos las mujeres. Bien, pues Julieta, te quedaron 6, 5, 4, 3. Ahí está, Julieta Bobreira. De Distrito 17. Gracias, muy amable. Antonia Orellana, ¿todo bien? Sí. Perfecto, tienes que elegir una carta, la muestras, vemos de qué tema vas a hablar en tu minuto de cierre. Número 5. ¿Veamos de qué se trata? La ponemos acá, está ya no disponible. Tema número 5. Derecho a Internet. Ha quedado muy en evidencia la importancia en tema de pandemia, sobre todo para la teleeducación. Tremendo. ¿Debiera la Constitución garantizar el derecho a Internet para todos sus ciudadanos y que el Estado sea el encargado de proveer este servicio de forma universal y equitativa? O sea, que el acceso no dependa de si tienes plata para pagarlo. Tu minuto, por favor. Sí, respecto al acceso a Internet, como tú bien decías, ha quedado claro que durante la pandemia hay zonas enteras, incluso dentro de mi propio distrito, La Granja, no tiene un buen acceso a Internet. Si hoy en día Internet es más bien la plaza pública, debiera estar garantizado el acceso. Y cuando hablamos de derechos sociales, y eso es muy importante, Iván, para nosotras en la nueva Constitución, las mujeres sabemos muy bien lo que es que se garanticen derechos sin posibilidad de ser ejercidos, derechos de papel. Queremos abandonar este Estado papito corazón que nos promete y que no nos garantice, ¿cierto? Y avanzar hacia un Estado cuidador que nos garantice derechos sociales a través de ¿qué? A través de lo público. Recuperar lo público, pero esta vez con nosotras. Así que nuestra propuesta es esa, es avanzar hacia un Estado cuidador, es tener una convención constitucional participativa, con participación ciudadana vinculante, con transparencia total, sin sesiones secretas, y para eso es que estamos invitando a las personas y sobre todo a las mujeres a participar de este proceso tan clave para las próximas décadas. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Nos vamos ahora donde Pamela, yo le llevo las cartas. Pamela Vivanco, vamos a poner por aquí. Permiso, José Andrés, te voy a dar la espalda un segundito. Elige una carta, esa. La mostramos, la número 10. Perfecto, déjame ver de qué se trata la número 10. Aparece allí en pantalla. Uso legítimo de la fuerza. Hoy solo Carabineros tiene derecho a portar armas para controlar el orden público. PDI también. Debería permitirse que los guardias municipales, ¿ha sido propuesta alguna? Guardias municipales porten armas. Tu cámara, Pamela, tienes un minuto para hablar sobre este tema, el porte de armas. Por ningún motivo deben portar armas las personas que no sean encargadas y sean controladas de que no ejerzan poder ilegítimamente. Ya tenemos suficiente con los carabineros que han agredido a nuestra gente, a nuestros manifestantes, a las mujeres en especial, y entonces no podemos seguir portando armas. Las armas, dicen los abuelos, las carga el diablo. Así que no, hay que ir al consenso, a buscar la paz, a dejar que la gente se demuestre, manifieste su desconfianza. Hemos estado tantos años sometidos, no fueron los 30 pesos, fueron los 30 años que hemos sometido a esta Constitución que no nos representa. Nosotros debemos permitir que todos y todas y todes tengan la posibilidad de manifestarse con una democracia real, participativa, y que los presupuestos, la única forma de controlar a los políticos, sean decididos por el territorio. Muchas gracias, Pamela, muy amable. Es el turno ahora de Natalia Garrido, quien se acerca. Vuelvo a poner las cartas acá. Y tienes que elegir dentro de las opciones que van quedando. ¿Cuál es la que te acomodas? La número 3. Veamos de qué se trata. La sacamos acá. Número 3 dice lo siguiente. Cambio climático. La Constitución debería reconocer el cambio climático en la Constitución como una realidad y definir criterios para enfrentarlo. Tienes tu minuto, Natalia, a esa cámara. Sí, claro que sí, debería estar reconocido. Por lo demás, creo que deberíamos ir más allá. Reconocer los derechos de la madre tierra
En esta Constitución deberíamos tener una sociedad capaz de vivir en armonía con la madre tierra, reconocer a los animales como sujetos de derecho también. Creo que es importante dejar también en esta Constitución como un derecho humano fundamental el derecho al agua. Que hemos visto durante todos estos años cómo se ha consagrado la privatización y el lucro de un derecho fundamental para la vida de las personas. También quiero mencionar que otros de los derechos como la educación, la salud, la previsión social y sobre todo y en particular desde donde yo lucho, la vivienda como un derecho para la vida digna. Eso. Perfecto. Te quedan todavía 17, Natalia Garrido. Ay, no veía el ¿Cuánto tiempo. tiene la franja? No, la franja tiene mucho más, pero en realidad hacer un llamado como en los últimos segundos a votar por la lista donde vaya dirigentes de los movimientos sociales, esos, aquellos que hemos luchado de antes del estallido para poder inscribir la nueva Constitución. Perfecto, ahí sí. Muchas gracias, Natalia. Llamamos a Arturo Zúñiga, que venga para acá. Arturo, tienes que escoger una carta de las que quedan, pero antes hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato. Es el país que queremos. Espérenos. Ya estamos de regreso, el país que queremos. Arturo Zúñiga tenía la palabra, la carta. ¿Cuál es la que sacaste, Arturo? Número 2. Veamos de qué se trata. Y la dejamos al margen porque ya está no disponible. Número 2, medio ambiente también. Debiera la Constitución, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, lo veíamos el otro día, consagrar los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho. Arturo Zúñiga, por favor. Creo que obviamente en los tiempos que estamos sí debiésemos potenciar el derecho al cual se refiere actualmente nuestra Constitución, que nos permite vivir en un ambiente libre de contaminación, que sabemos que no se cumple a cabalidad. Pero también debiésemos aumentar eso y poder cuidar nuestros derechos naturales, nuestra naturaleza, nuestros animales para nuestros hijos. Y quiero hacerles un llamado a la gente de Huechuraba, de Conchalí, de Recoleta, de Independencia, de Cerro Navia, de Renca, de Lo Prado y de Quinta Normal. Si quieren un Estado que de verdad haga la pega, de un Estado que se fiscalice, de un Estado que esté pendiente de las cirugías, que se preocupe de lo que pasa dentro de las aulas de sala de clase, de un Estado que fiscalice, pero también de una sociedad que pueda participar, que haya una constitución localista, que podamos plebiscitar ciertas decisiones desde el ámbito municipal y que de verdad contestemos las respuestas, lo que nos exige la ciudadanía, voten por los candidatos de Chile Vamos. Bien, pues Andrés, muchas gracias, Arturo Zúñiga. José Andrés Murillo con nosotros. El turno de José Andrés Murillo. Por favor, elige una carta. La número 7. Ya. Y estamos en el 7. Veamos de qué se trata. Tópico, el número 7. Aparece allí en pantalla. Mira. Adopción homoparental. ¿La Constitución debería permitir la adopción de menores por parejas del mismo sexo? ¿Tu opinión? 1 minuto, por favor. Creo que en la Constitución deberíamos problematizar el concepto de familia, ampliarlo a uno mucho más grande, donde se vean garantizados los derechos de los niños en ese lugar, donde puedan ser cuidados, amados, protegidos de manera permanente, de mayor estabilidad posible, y eso que sea del mismo sexo o de otro sexo, creo que da exactamente lo mismo. Aquí los niños tienen el derecho a estar en un lugar protegido y que sea una familia, ¿no? Amplia, que sean heterosexual o homosexual, eso da exactamente lo mismo. Porque además en ese derecho de los niños están integrados todos los demás derechos sociales. Y esa es mi invitación, a que pensemos, construyamos, reconstruyamos la confianza de un país a partir de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque en esos derechos está la vivienda, el medio ambiente, la educación, la salud, los espacios públicos. A partir de eso podemos garantizar un país mucho más digno. José Andrés, muchas gracias. Ahí está tu minuto. Le damos la bienvenida a Patricio Zapata. Quedan solo 4 opciones, Patricio, pero quién sabe. Por favor, elige. A ver, número 4. Ahí está. Número 4. Vamos a ver de qué se trata, Patricio. Edad de sufragio. Hoy la edad de sufragio es de 18 años. ¿Debería rebajarse esa edad a los 16, por ejemplo? Sí, no, ¿te parece? Tu minuto, por favor, Patricio. Hemos estado hablando de derechos de niños, de adolescentes, de jóvenes. Los jóvenes han demostrado una capacidad de movilizarse, de jugársela, no solo por intereses egoístas. Se la han jugado en nuestras calles y en nuestras plazas por mejores pensiones para sus abuelitos. Se la han jugado por una educación sin lucro, sin discriminación. A mí me parece que es perfectamente razonable que nosotros le demos la posibilidad a los jóvenes de 17 y 16 años a que puedan votar.
Y déjeme decirlo, esto es parte de lo que yo sueño. Un país donde no solamente hablamos de derechos. Hoy día hemos hablado mucho de derechos, pero el debate constitucional no puede ser una subasta de quien ofrece más derechos. Hay que hablar de deberes. Y un deber principal es votar, aunque cueste. Y a esos jóvenes de 17, de 16 años les quiero decir, el país necesita que nosotros cumplamos también deberes y asumamos responsabilidades. Solo así vamos a tener un país más justo y más libre. Patricio Zapata, Distrito 10. Patricio, muchas gracias. Muy amable. Cristian Monkever. Te tocó el número 8 en el orden. Vamos a ver qué pregunta te toca. La 9. La número 9. Ahí está. Veamos de qué se trata. Número 9. Cristian Monkever dice así. Terrorismo. Para fortalecer la lucha contra el terrorismo, ¿debería la Constitución permitir medidas como el uso de testigos encubiertos, escuchas telefónicas, espías o dobles agentes? Todo aquello. Cristian Monkever, tu minuto. Sí, nuevamente, gracias por la invitación. Evidentemente el terrorismo es una lacra y hay que combatirla. Y es lógico que la Constitución, cuando hablábamos recientemente en el debate que hay que promover la vida, evidentemente el terrorismo lo que ataca precisamente es la vida. Es producir terror en la población para conseguir objetivos específicos, como por ejemplo objetivos políticos o que dicen relación con desestabilización democrática. Por lo tanto, el terrorismo debe ser condenado claramente en la Constitución. Ahora, respecto de los instrumentos y de las fórmulas y de la manera de cómo se debe perseguir el terrorismo, evidentemente es un tema entregado a la ley, al legislador y al Parlamento. Precisamente, y por lo mismo, quiero agradecer la invitación e invitar a los vecinos de Ñuñoa, Providencia y Santiago, Macul, San Joaquín La Granja, que es el Distrito 10 por el cual me presento, a conocer las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas para poder tomar una buena decisión. Este proceso hay que verlo con optimismo, este proceso hay que verlo de manera positiva y buscar acuerdos y entendimientos para lograr una nueva Constitución para el futuro de Chile. Cristian, muchas gracias. Y yo los quiero invitar, va a aparecer allí en pantalla el código QR, usted acerca su teléfono, su celular y aparece allí de inmediato nuestro sitio 24horas.cl, tenemos todas las propuestas de los y las candidatas constituyentes. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato en el país que queremos. Espérenos. Derechos fundamentales en nuestra Constitución, en el país que queremos, el país que estamos escribiendo junto a nuestros candidatos y nuestras candidatas a constituyentes. Le queremos dar las gracias a ellos por estar esta noche junto a nosotros, a usted en su casa por acompañarnos. La invitación es que nos encontremos la próxima semana. Esto es El País que Queremos. Buenas noches.